¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Cuéntanos acerca de todo este tema que, bueno, pues ya está escalando todavía más. ¿Nos escuchas? Creo Sí, que yo los oigo perfecto. ¿Ustedes me oyen ahí, a mí? ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Genaro? Bien, contento de saludarte, querida Bianca, a ti y a toda la audiencia. Un poco preocupado por todo lo que está pasando en el mundo, evidentemente. Sí hay una tensión cada vez más fuerte, ya lo mencionabas hace rato, no solamente en el Medio Oriente, sino ahora también en este conflicto de Rusia y Ucrania, en esta invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva 10 años, prácticamente desde que Rusia decidió invadir la península de Crimea, estalló este conflicto y ya el mundo lleva prácticamente una década con él. Casi será 14 años, perdón, 10 años de los 21 que lleva este siglo. Es casi la mitad de este siglo con este conflicto. Y fíjate que creo que hay varios puntos a platicar, a conversar esta tarde sobre este tema. El primero de ello tiene que ver con la política propia de Estados Unidos y por qué está habiendo este cambio en la política estadounidense. ¿Por qué Joe Biden, al cuarto para las 3 de dejar la presidencia de su país, decide autorizar el uso de estos misiles estratégicos de mediano alcance que le ha dado Estados Unidos a Ucrania en los últimos años y que Ucrania tiene, pero que no tenían la autorización de utilizarlos en contra de Rusia? Fíjate que este es un cambio no tan radical porque el gobierno de Estados Unidos ya había permitido el uso de misiles estadounidenses contra Ucrania, pero de misiles de corto alcance, que tienen un alcance entre 50 y 80 kilómetros de rango. En cambio, ahora son estos misiles un poco con más potencia, digamos de mediano alcance, de entre 300 y 330 kilómetros de alcance, y con ello Ucrania podría, pues básicamente, bombardear o atacar ciudades un poco más adentro del territorio ruso. Y esto es lo que significa ese cambio, que la capacidad de agresión por parte de Ucrania crece con la autorización por parte de Estados Unidos en ese sentido. Pero ¿por qué lo hace ahora Biden y no lo hizo durante la campaña? Y una de las primeras preguntas que hay que responder ahí es que a lo mejor en la campaña el tema de Ucrania no era tan fuerte o no era tan, digamos, de tanto apoyo para los demócratas ni tampoco para los republicanos. Estados Unidos tiene la opinión pública este siglo, aprendió lo que significa el involucramiento de su país en una guerra, en este caso la de Afganistán y la de Irak, y la presencia prolongada de Estados Unidos en conflictos así. Y ha habido, los estadounidenses estaban medio vacunados para que su país utilizara armas y participara en algún conflicto bélico y había una reticencia. Creo que en campaña no era para nada atractivo que el presidente Biden dijera o autorizara este uso de misiles porque significaba, digamos, una presencia más fuerte, un compromiso más fuerte de Estados Unidos en Ucrania. ¿Por qué lo hace ahora? Que es un lame duck, como se le conoce en Estados Unidos, un presidente que ya prácticamente al que nadie hace caso, un presidente que ya perdió poder cuando toda la atención está puesta en la transición, en los nombramientos de Trump, en que si se le cayó su nombramiento de procurador general o no. En fin, ¿por qué lo hace ahora? Y creo que la respuesta tiene que ver con que Biden está preocupado con cuál será la política que tenga Trump cuando llegue a la presidencia el próximo 20 de enero del 2025. Creo que un poco esta autorización por parte de Estados Unidos tiene que ver con eso, con que el presidente Trump ha mantenido una política bastante ambivalente con respecto a Ucrania. Ha puesto tweets en donde ha mencionado que le va a quitar el subsidio, así lo ha llamado a Zelensky. La gran pregunta que hay de fondo en Estados Unidos es si a Trump le importa realmente el que Rusia convirtiese a Ucrania en un estado fallido, en una especie de una colonia o que se anexara a Ucrania. Putin ha dicho públicamente que él no cree en la existencia de Ucrania, que Ucrania es territorio ruso que lo quiere recuperar a toda costa. Para Trump, realmente la pregunta es si le importaría a él esto o no, que hubiese esta violación del derecho internacional todavía más grave por parte de Rusia. Para Trump, lo que ha sonado, digamos, en los últimos meses es esta idea de que él cree que puede acabar con el conflicto ucraniano-ruso simplemente con llegar a la presidencia y sentar a Zelensky y a Putin a dialogar y a negociar.
Ahí creo que la mayor parte de la gente que conoce bien de este tema, de los expertos en ese conflicto, sí creen que la única solución al conflicto es negociada. No va a ser por las armas, no va a ser por una guerra, pero lo que propone Trump para negociar tal vez no sea viable. Porque lo que Trump ha hasta ahorita mencionado es que él estaría de acuerdo con poner en la mesa de negociación el hecho de que Ucrania acepte que no hay vuelta atrás a la invasión de Crimea y a la región del Donbass, que esos son territorios ya perdidos para Ucrania y que son territorios rusos. Ahí la pregunta es si Zelensky aceptaría esto, porque es una especie de exigencia no negociable para Ucrania el recuperar los terrenos que ha perdido frente a Rusia en estos 10 años. La pregunta también sería si Europa aceptaría esto, y creo que Europa está francamente muy preocupada por el hecho de que Trump incluso pueda llegar a sugerir a ignorar lo que ha sido una invasión y una pérdida de soberanía. Creo que los europeos están muy preocupados en ese sentido y creo que por ello también la autorización de Francia y del Reino Unido va en ese mismo sentido que la estadounidense, en el sentido de que están preocupados de qué ocurrirá cuando llegue Trump a la presidencia en enero próximo, si le recortará o no el apoyo militar a Ucrania. Alemania tiene una postura diferente a Francia y al Reino Unido. Alemania está reticente, no ha aprobado el uso de sus propios misiles también contra Rusia. Hay un peligro o hay una especie de preocupación en la opinión pública europea de que esta guerra pueda escalar y que ahora con el cambio, que es finalmente el último punto a comentar, el cambio que significa la actualización de la nueva doctrina nuclear rusa por parte de Putin, pues genere el peligro de que lleguemos a una guerra nuclear, a que se utilicen armas nucleares en ese conflicto. Lo que básicamente está haciendo Putin ahora es autorizar a el ejército ruso a utilizar armas nucleares en el caso de que una potencia nuclear apoye a alguna potencia o algún país que esté en conflicto con Rusia. Es decir, lo que está haciendo ahora Putin, es decir, Ucrania está siendo respaldada por tres potencias nucleares, por Francia, por el Reino Unido y por Estados Unidos, y esto le da el derecho entonces a Rusia de utilizar armas nucleares en contra de ese estado no nuclear, es decir, en contra de Ucrania, si sigue teniendo el apoyo de potencias nucleares. Esa actualización de la política de la doctrina nuclear rusa es la que tiene preocupada a la comunidad de inteligencia global. Pensar si es una amenaza creíble o no el hecho de que Putin esté amenazando con utilizar armas nucleares, si esto es simplemente un bluff, si está exagerando, si está amenazando, pero es una amenaza no creíble, o si no, porque a lo largo de los últimos años Putin ha hablado en varias ocasiones en contra del uso de armas nucleares. Si las ve como un peligro de aniquilación completa de la humanidad, si las ve como el último recurso a utilizar. Putin ha hablado incluso de la disuasión nuclear, que es este concepto que reinó a lo largo de los años de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética nunca utilizaban armas nucleares, utilizaban guerras en otros estados, en las fronteras, digamos, del dominio de la influencia soviética en el mundo o en las fronteras de la influencia estadounidense, guerras en donde nunca se utilizaron armas nucleares y las mismas armas nucleares servían su capacidad de destrucción como disuasión, como deterrence, que es el concepto de las relaciones internacionales que se utiliza. Entonces, es realmente no muy creíble que Putin quiera o estaría dispuesto a utilizar armas nucleares, pero lo que sí está evidenciando todo este conflicto, querida Bianca, y sumado también al conflicto en el Medio Oriente, es que sí estamos en la antesala de la construcción de un nuevo sistema internacional en el cual Estados Unidos ha ido perdiendo influencia, en el cual Estados Unidos ha ido perdiendo injerencia, en el cual Estados Unidos ha dejado de ser la potencia global que era, básicamente desde el fin de la Guerra Fría, desde que Estados Unidos venció a la Unión Soviética, desde la caída del muro de Berlín, desde 1990 hasta ahora. Lo que habíamos visto era un mundo unipolar, con una sola potencia nuclear, económica, militar, política, dominando el sistema internacional que era Estados Unidos. Pero en los últimos años hemos ido viendo cómo
China ha crecido en potencial económico, alcanzará pronto a la economía estadounidense. Rusia y China y Pakistán y la India son potencias nucleares que preocupa que pudiesen utilizar las armas nucleares de manera no autorizada, digamos, por el sistema internacional, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Preocupa también el hecho de que haya nuevos grupos y nuevas áreas del mundo que están siendo influidas por China misma, por Rusia. Preocupa que haya gobiernos autoritarios que tienen mucho dinero, como el gobierno turco, por ejemplo. En fin, estamos en la antesala de la construcción de un nuevo mundo en donde Estados Unidos no está encontrando cuál va a ser su papel. Y ahora que llegue Donald Trump, pues básicamente ese nuevo mundo que se está configurando, querida Bianca, es el que mantiene los focos rojos prendidos, digamos, en la comunidad internacional. Pero sin duda seguiremos hablando de este tema en las próximas semanas. Por lo pronto, el foco está puesto hoy en cómo Claro. responderá Rusia a estos ataques con misiles por parte de Ucrania. Claro que sí, querido Genaro, estaremos muy al pendiente de este tema y por supuesto te mandamos un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Igualmente, bonito fin de semana.